Bueno, bueno, buenas tardes. ¿Qué día? Mierda, me hizo acordar esto de las manos en los bolsillos a Franchella, que dice algo así como linda mañana, ¿no? Bueno, a ver, estimados, voy a hacer dos cosas. Voy a contar un poquito lo que veo y otro poco voy a responder una pregunta de un amigo o un amigo, un conocido que estimo del club, que me decía, lo voy a leer, bueno, lo tengo en el teléfono, pero decía algo así como que este gobierno, que las empresas están cerrando, que hay desempleo, bueno, y varias críticas que son totalmente válidas y que cada uno tiene su visión del tema y que en muchas razones puede ser que, aunque sea tangencialmente, tenga razón. Yo no estoy de acuerdo, para nada, creo que los números son fríos y hablan por sí mismos. El desempleo bajó 20 puntos, me lo pueden discutir si no, pero bajó el desempleo, subió el salario real. Pero lo más importante no es eso, porque si vos estás iniciando una transformación de 40 años de decadencia, o de 70 en realidad son 70 años de decadencia, donde los últimos 40 fueron los más graves y los últimos 20 los peores de todo, donde, digamos, esa decadencia se estaba acelerando a unos niveles, la verdad, tremendos. Bueno, cuando vos cortás con eso y tenés que reiniciar la máquina, por supuesto que va a haber desajustes, que va a crujir la economía, que va a haber cuestiones que van a generar dolor. No se puede vivir de prestado, vivir de joda, tirar el país por la ventana y pretender que de un día para el otro mágicamente, ni siquiera con buenas políticas se salga de esto. Eso no pasa, eso no existe. Eso es naif pensar eso. Entonces, dicho todo esto, paso a contarles un poquito qué es lo que veo y qué es lo que pasa. Según el gobierno, ya se cumplió la primera generación de reformas, que eran las urgentes, eran las que eran necesarias para sentar las bases o para empezar a hablar siquiera, porque ni siquiera son sentar las bases de un país diferente, porque para sentar las bases de un país diferente son las que vienen ahora, que son hacer la reforma estructural. La reforma del Estado se encaró fuertemente, con una fuerte reducción y pasando de un déficit tremendo, un déficit que estaba en 7 puntos del PBI a superávit, o pongamos a cuentas equilibradas. Pasamos de una inflación que estaba corriendo a niveles de hiperinflación, ya era hiperinflación, a no tener casi inflación, porque la inflación que queda es toda la residual y toda la que tiene que ver con los precios relativos todavía no puestos en orden o que todavía quedan por ajustar, como los servicios públicos y demás, que se siguen ajustando de a poco. Eh, bueno, ¿qué estoy viendo? O sea, hay dos cosas acá. Una es lo que yo puedo opinar y otra es lo que pragmáticamente vota el mercado, digamos, por decir algo. Y el mercado no me refiero a como te quieren vender especuladores o los de la patria financiera y todos esos versos y relatos de izquierda que no tienen ningún sustento y que no se condicen con la realidad ni con el sentido común. Me refiero a los que deciden si el país es viable para invertir, si deciden si el país es viable para hacer negocios, si se puede ver como un socio comercial, si se puede ver como un país para generar futuro y valor. Futuro haciendo relaciones comerciales prósperas y valor pensando en ese lugar para hacer inversiones de largo plazo. Bueno, eso está pasando. Hoy, puntualmente, la bolsa, después de estas elecciones, está subiendo un 40% en Estados Unidos. Ahora, hay acciones que suben un 40%. El Merval está subiendo acá 20 y pico por ciento, pero contando además la diferencia de cambio por la baja del dólar, que es otro 10 adicional, estamos en un 30% de suba en el valor de las empresas en Argentina, 35% más o menos. Con acciones que están subiendo arriba del 40%, como las bancarias, y otras que promediando están en un 30 y pico por ciento. Eso es un voto del mercado, te está indicando algo. Generalmente el mercado no se equivoca. Como antes lo castigó cuando pensó que
este programa se podía abortar, o que este camino se podía... No este programa, porque el programa no es lo importante. O sea, el programa es importante, pero pasa a un segundo plano cuando hablas de un modelo de país y cuando hablas de salir de la decadencia y salir de los modelos anteriores. Entonces, dicho esto, está claro qué quiere la sociedad, está claro qué quieren los mercados, está claro cómo nos ven de afuera y está claro qué apoyan y qué no apoyan. No podemos ser tan necios de negar todo esto. Negar todo esto es muy necio. O sea, podemos pensar que no estamos en el camino correcto, como decía mi amigo, podemos pensar que no estamos haciendo las cosas como se podrían hacer, podemos discutir las cuestiones más micro, más que tienen que ver con, ¿es el camino correcto? ¿Está bien si destruimos empleo? Yo lo que creo es que cuando vos ordenás una economía que está totalmente distorsionada, manejada por el Estado, donde todo lo que se puede hacer o no se puede hacer lo decide el Estado y no lo deja a los privados, y donde se mete en qué es lo que, hacia dónde se tienen que distribuir los incentivos y quiénes son los que ganan y pierden, terminamos en los modelos de izquierda que como terminan terminan empobrecidos y sin asignación de capital, porque todos los capitales serios y que realmente les interesa hacer negocios no vienen a un país como Argentina, no vienen a un país donde pasan esas cosas, no van a Cuba, no van a Venezuela, no, huyen de ahí, salen despavoridos. Todo esto es un modelo político, claramente. O sea, por eso digo, el modelo político que busca eso no tiene nada que ver con el bienestar de la gente. Y la gente se está empezando a dar cuenta. Entonces, para mí esto es un punto de inflexión. Para mí fue un momento bisagra de la Argentina como no veo, yo tengo 55 años, como no veo en los últimos 35 años. Desde la avenida o de los 40, pongámosle. Desde el retorno de la democracia argentina. Tuvimos para mí dos momentos claves para lograr esto y se abortaron. Que fue con el plan de convertibilidad que teníamos viento a favor, un montón de activos para poder generar el cambio, se empezó a generar y después se abortó. Por malas decisiones políticas o por mezquindad política o para ganar una reelección, no me voy a meter en ese tema. Pero después pasó lo mismo con Macri también. Con Macri fue más o menos lo mismo. En términos conceptuales. Primó la política, primó el interés personal, primaron los negocios personales y no la vieron. Algunos dicen que fue cagón, otros dicen que no la vio, otros dicen, hay de todo. Yo tengo mi opinión, es larga, pero sí, claramente se desperdició la oportunidad. Tenemos una tercera oportunidad y no creo que haya una cuarta, porque el nivel de deterioro del país, con cada de estas oportunidades que se han desperdiciado, es enorme, y el nivel de credibilidad del país defaulteando y estafando a la gente que vino en su momento a invertir y a poner plata creyendo en que íbamos a cambiar, toda esa historia y todo eso nos pesa sobre la espalda. Por eso es que necesitamos, porque la verdad es que lo terminamos necesitando, a un gobierno como Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, que venga y diga, yo creo en esto, este es el camino, si van por este camino nosotros los ayudamos. No es ni colonialismo, no, son intereses. O sea, te dicen, ¿qué le vamos a entregar? Es muy simple, no hay que ser la teoría retorcida de pensar de que nosotros ahora nos entregamos la soberanía, una pelotudez. Ellos tienen intereses, ellos son acreedores, ellos son parte del Fondo Monetario. Ellos tienen un montón de inversores privados y de empresas que trabajan acá y que tienen negocios acá y que tienen que girar utilidades hacia Estados Unidos. Pero la principal razón ni siquiera es esa para mí. La principal razón es que podemos llegar a ser o somos un aliado geopolítico muy importante. Somos el único país de cierta magnitud en toda Latinoamérica que está muy alineado con las ideas de Estados Unidos. El presidente lo dejó claro. O sea, hay intereses concretos y no tienen que ver con cosas rebuscadas, ni inventadas, ni relatos que te pueda vender el kirchnerismo. Tienen que ver con que a Estados Unidos le sirve ser aliado de Argentina. Y a Argentina le sirve tener esa espalda de última instancia para poder pasar esta transición hacia un país mejor. Eso es lo que necesitábamos, porque nosotros solos es muy difícil, porque lo que hay que hacer es doloroso, es difícil, y encima cualquier traspié genera, en un país donde no hay crédito, donde nadie cree en Argentina,
genera que un golpe de mercado te desestabilice y te deje en ruinas. O te deje sin poder pagar y te genera una corrida, que es lo que siempre termina pasando en Argentina. ¿Cómo abortás eso? Con un buen programa, sin déficit fiscal. Todo eso hace que pueda venir a Estados Unidos y decir, sobre este programa apuesto. No es casualidad, no es que Milei y Trump, no. Es que se dio todo eso, se generaron las bases para un país más serio y más seguro para poder hacer este tipo de apuesta. Entonces, estamos en un momento de bisagra, estamos en un momento de cambio, el mercado lo está demostrando, el mercado está apostando por esto y estoy convencido que el mercado no se equivoca. Es más, creo que viene el mejor rally de mercado que yo recuerde, para mí va a ser mejor que el rally de Macri, que todo esto fue una toma de utilidades para seguir para arriba. Si lo vemos en cuestión técnica, el mercado subió un 500%, un 800% en dólares desde los mínimos, más o menos. Hizo una corrección del 50% de toda esa suba, que es una corrección lógica técnica, en medio de todo este escándalo, de todo el quilombo político y demás, y ahora retomó con fuerza, con gap alcista, que eso es una señal técnica tremenda, tremenda. O sea, técnicamente el que sabe de análisis técnico dice, este gráfico es muy alcista. Y yo creo que es así, y yo creo que se vienen tiempos de la puta madre si lo aprovechamos. Perdón las palabras, pero vale la pena. Es una oportunidad histórica, hay que aprovecharla, muchachos, hay que aprovechar, gente. No veamos lo malo, veamos el vaso medio lleno. Se hicieron un montón de cosas, pero un montón de cosas. No podemos negar parar la inflación en meses. No podemos negar todo el recorte que se hizo en el Estado. Todo lo que eso significa. Llevar el déficit fiscal, que fue un cáncer que tuvimos durante 50 años, a cero. Terminar con el déficit fiscal. ¿Saben cuántos países hay en el mundo que no tienen déficit fiscal? Muy poquitos. Los contamos con los dedos de las dos manos nada más. Algunos nórdicos y algún país más. Los demás viven de prestado y roleando la deuda. El problema nuestro es que no nos cree nadie, no podemos rolear la deuda, no podemos refinanciar la deuda y entonces ahí te dicen que es impagable. Es una mentira que es impagable. Nuestra deuda es muy chiquita comparada con otros países. Ni hablar de Estados Unidos, que tiene una deuda, ese sí tiene una deuda impagable. Es muy chiquita, es 19% del PBI. Hay muchos países europeos, pero muchos países, incluidos Estados Unidos, que tienen 3 veces el PBI en deuda, o 2 veces y media. Nosotros tenemos 19% del PBI, es nuestro peso en la deuda. ¿Qué es lo que pasa? Que no la podemos refinanciar, tenemos que tener todo eso cash cuando no te quieren prestar. O sea, lo tenés que tener con reservas, ese es el famoso tema de las reservas. Para que te crean y para no generar una corrida, cuando tenés un problema o cuando hay alguna cuestión como la que hubo política después de las elecciones de provincia, vos tenés que tener en el bolsillo todos los vencimientos de la deuda de los próximos 2-3 años para que el mercado esté tranquilo. Si no lo tenés en el bolsillo, en reserva, llámese, tenés corrida. Y si tenés corrida, te desestabiliza el gobierno. Te desestabiliza el gobierno, te abortan. A eso apostaron la oposición, para llamarlo de alguna forma, no para decir los cucas, sino la oposición, porque la oposición no es solamente los kirchneristas, ¿eh? Tenemos a la izquierda, tenemos al peronismo más moderado, que podemos hablar un poquito más de eso, y yo no me quiero meter en temas políticos, no es mi especialidad. Pero ¿se entiende? Es un proceso único, es un momento único del país. Los que pensamos que somos la mayoría del país, que este es el camino correcto, tenemos que apoyar a fondo. ¿Se va a equivocar Milei? Sí. ¿Se equivocó? Sí. En muchas cosas no creo, se equivocó. ¿Hay corrupción? No lo sé. Probablemente haya algo de corrupción. Es imposible que un país que fue, digamos, el driver de los políticos y del país de los últimos 50 años fue la corrupción, pase a ser un país estrella. No va a pasar eso, muchachos. No, gente, a ver, no va a pasar eso. Lo que sí tiene que pasar es que vayamos para el lado correcto. No podemos ir más para atrás. No podemos ir más para el lado que no va nadie y que está demostrado que no te hunde como país. Eso es sentido común. No ver eso es muy loco no ver eso. Entonces, yo creo que fue muy maduro lo que pasó. La sociedad le dio con un caño cuando podía darle, aún a riesgo
esto no lo sabía la sociedad, pero aún a riesgo casi de abortar el proceso, que fue la elección de Buenos Aires. Cuando el gobierno tomó nota que se podía perder todo lo que había logrado hasta acá, que se aborte y que perdamos una oportunidad histórica, dio un volantazo. Genial, porque ahora tiene el poder, esperemos que lo haga bien y que realmente vaya a sentarse con lo que necesita sentarse a dialogar para llevar adelante todo lo que todo lo que le falta para hacer de este país un país distinto. Eso es lo que yo espero y eso es lo que yo veo. Les mando un saludo, un beso y que estén bien, que pasen una buena tarde porque es un día para festejar.